Creo yo, y sin temor a equivocarme, y si me equivoco usted, por favor directamente me dice si se equivoca, ¿no? Si es así. Pero creo yo, y sin temor a equivocarme, que todos, absolutamente todos los creyentes en Cristo, pasamos la experiencia de oraciones sin respuestas. Bueno, no vi nadie que me dijera, no es cierto. Creo que cada uno de nosotros, todos y cada uno de los verdaderos hijos de Dios, hemos pedido a Dios cosas muy particulares y muy específicas que Dios aún no contesta o que nos la ha negado. Cada uno hemos pasado por esos procesos y podemos de hecho contarnos aquí nuestras propias experiencias sobre asuntos o sobre situaciones que han venido a nuestras vidas y podemos coincidir que esas cosas en principio no eran malas para nosotros, que no eran cosas que estábamos pidiendo mal desde nuestra perspectiva, pero Dios en su gracia, en su soberanía, en lo que es Él, no nos ha permitido tenerlas. Y vuelvo a repetir, sin temor a equivocarme, creo que la experiencia de oración no contestada tristemente ha menguado la fe de muchos. Tristemente ha menguado la fe. Muchos han pasado por la experiencia de que han orado intensamente bajo una semana, 15 días para que Dios haga algo y no sucede lo que ellos oraron. Y entonces dicen, Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué soy yo? ¿Y qué está sucediendo? Es que Dios no me escucha, Dios no me esto. Y empezamos a proferir de nuestros corazones mucha amargura. Y terminan muchos de ellos entristecidos, alejados de las cosas de Dios y constantemente en amargura. Y eso, por supuesto, no debería ser así. En las semanas pasadas hemos mirado en la palabra de Dios cómo el Señor nos invita todo el tiempo, en cada momento, a orar por aquello que, ¿recuerdan qué cosa? En principio, ¿qué cosa debería suceder cuando oramos? Todo aquello que le dé a Él la gloria, el reconocimiento, el honor. Que oremos de acuerdo a su propia voluntad y que oremos en obediencia. Nos ha hablado la Escritura acerca de creer, de pedir, creer y recibir, que fue lo que vimos la semana pasada. Pero dado que muchas veces no recibimos lo que pedimos, quiero que busquemos en la palabra del Señor de qué depende que nuestras oraciones sean respondidas. Sé que ustedes ya tienen la respuesta, sé que ya la tienen y por supuesto que seguramente esas respuestas son tan válidas como las que yo les puedo dar, pero quiero que vayamos e indagamos en el corazón, ¿verdad? Sé que muchos de ustedes ya en el corazón y en su boca está la respuesta de por qué Dios a veces no contesta nuestras oraciones o de qué depende que Dios conteste nuestras oraciones. Bueno, el día de hoy quiero que profundicemos un poco más de qué depende que nuestras oraciones sean respondidas. Por supuesto, hay varios factores, ¿cierto? Pero ¿de qué depende? Bueno, en un momento vamos a la Escritura. Ya saben que a mí me gusta hablar un poquito y luego ir a la palabra, que ella nos hable. Pero ¿de qué depende que Dios conteste nuestras oraciones? Lo primero que yo debo decir para introducirnos, para hablar de ello, es que todas, escucha bien, todas, absolutamente todas y cada una de las oraciones que podamos hacer, todas y cada una de las oraciones que podamos hacer, tienen su cumplimiento en Cristo Jesús. Amén. Todas y cada una de esas oraciones que podamos hacer tienen y son cumplidas en Cristo Jesús. Es decir, Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, vino a morir también por nuestras oraciones para que nuestras oraciones fueran contestadas. ¿Me explico? Él sí nos salva de pecado y demás, pero también Él vino a morir para que nuestras oraciones fueran contestadas, hermano. Y esto es maravilloso porque eso nos da una paz tremenda de entender y saber que toda petición ya ha sido contestada en Cristo Jesús. Sí, Jesús, el Hijo de Dios, nuestro amado Salvador, si Él no se hubiera hecho hombre, si Él no hubiera venido al mundo, si no hubiera muerto por nuestros pecados, entonces no tendríamos ninguna esperanza, absolutamente ninguna esperanza. Estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados y la ira de Dios estaría todavía sobre nosotros.
Por eso, vamos a la escritura. Romanos 5:8 dice el apóstol lo siguiente, son textos que creo que ya sabemos. Y es precisamente aquí que cuando usted refiere esto que nosotros no tendríamos si Cristo no hubiera venido, pues precisamente es esto, la ira de Dios estaría todavía sobre nosotros. No tendríamos posibilidad de ninguna esperanza en Cristo, porque Cristo no moriría o no habría muerto por nosotros, si es que no hubiera pasado. Pero escuche lo que dice Romanos 5:8. Me ayuda, por favor, con voz fuerte. Juntos, ¿qué dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros aun cuando nosotros aún éramos pecadores. Cristo en su gran amor, el Padre en su gran amor, nos ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y ahora en Cristo podemos tener esperanza. Esperanza de vida eterna. Amén. Esperanza de, ¿qué más? Esperanza de vida eterna, esperanza de salvación, esperanza de sustento, esperanza de perdón, esperanza de ser oídos, esperanza de ser oídos y de que en Él se puedan cumplir nuestras peticiones. Entonces, cuando el Señor Jesucristo muere por nosotros, ¿qué lleva sobre sí? ¿Qué lleva sobre sí? Busquemos, 1 de Pedro 2:24. Y ahora escuche cómo el apóstol Pedro dice esto para nosotros. 1 de Pedro 2:24. Dice así la Escritura. Juntos, con voz fuerte, hermanos, por favor, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por herida fuisteis sanados. ¿Ya notaron? Entonces, ¿qué llevó sobre sí Jesucristo? Llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre ese madero, para esto, para que nosotros, estando muerto, ¿ahora qué? ¿Estamos muertos a qué? Escucha, hermano, ¿estamos muertos a qué? Hermano, mi amado hermano, si no te consideras un muerto al pecado, entonces siempre vas a estar vivo para él. Y los que viven para el pecado no son creyentes, no son salvos. Cristo nos vino a redimir, pero al mismo tiempo Él vino a poner ahí su cuerpo. Dice aquí, quien llevó Él mismo nuestro pecado en su cuerpo. Notan, se hizo... Él tomó mi pecado y lo tomó para sí muriendo en la cruz. Ahora yo ya no tengo pecado, ¿o sí? Ahora estamos muertos a los pecados y vivimos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El Señor Jesucristo apaciguó la ira de Dios sobre nosotros en Cristo. Eso se llama propiciación. ¿Han oído esa palabrita? Propiciación. La ira de Dios se apaciguó cuando cargó sobre él los pecados de su pueblo. Con su muerte, entonces Jesús satisfizo la ira de Dios y todas las demandas que exigía la ley, Cristo las satisfizo. Y el resultado es que para que todo aquel que le reciba, para que todo aquel que cree en su nombre, la ira de Dios sea quitada de ellos y ahora en ellos es puesta misericordia. Amén. Romanos 8:1 dice así. Romanos 8:1. Y esto alienta nuestro corazón, alienta nuestro espíritu sobre todo lo relativo a nuestras oraciones, que también a veces no recibimos contestación. Romanos 8:1 dice así. Me acompaña, por favor, juntos, voz fuerte. Ya saben, me gusta voz fuerte para que no se duerman. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Escuche, el resultado es que Dios ahora no nos condena. Ya no somos más enemigos de Dios. Ya no somos más objeto de la ira de Dios. Ya no somos más hombres y mujeres alejados de Dios, ajenos a las promesas, ajenos a todo lo que Dios nos dice y nos hace. Ya no somos más eso. Ahora ninguna condenación hay. ¿Qué dice? Para los que están en Cristo Jesús. Entonces, estar en Cristo Jesús nos lleva a entender que no hay para nosotros ¿qué? Mi amado hermano, ¿estás en Cristo Jesús? Ahora, la respuesta está ahí adelante del texto. Los que no andan conforme a ¿qué? A la carne, sino, ya la pregunta es, ¿cómo andas?
¿Eres medio carnal y medio espiritual? Bueno, aquí no dice, no hay una tercera vía, ¿o sí? O andas conforme al Espíritu y no hay ninguna condenación, o andas en la carne y la condenación y la ira de Dios sigue sobre ti. No hay de otra. Ya entonces aquellos que hemos sido tomados por Dios y que el Señor nos ha tomado, nos ha redimido, nos ha hecho suyos, nos ha perdonado nuestros pecados, y lo que hoy nuestro hermano Alfonso ha venido tratando durante toda esta parte del servicio es importante porque ha venido construyendo esta cuestión del arrepentimiento, ¿verdad? Ha venido construyendo toda esta característica de la conversión. Entonces es importante que hayas tomado en cuenta todo lo que nuestro hermano nos dijo, porque esto nos abona para entender estas verdades. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no somos entonces aquellos que andamos en el Espíritu, ya no somos enemigos de Dios, ya no lo somos. Y en cambio, ¿ahora qué somos? Amigos. ¿Somos qué otra cosa? A ver, dígame qué más cosas somos en Cristo Jesús. Somos ovejas de su prado, somos coherederos en Cristo, somos, ayúdeme. Somos hijos por adopción. ¿Qué más somos? Objetos de su amor. Bienaventurados. Tenemos tantas cosas en Cristo Jesús que para nosotros esto se convierta en algo maravilloso para nuestro ser, ¿cierto? Filipenses 1:6 dice lo siguiente, acompáñame con voz fuerte. Esto es lo que este canto en su momento decía, el último canto que entonamos. ¿Cómo dices que se llama, hermano? Dios obrando está, ¿verdad? Filipenses 1:6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Estando persuadido de esto, que el que comenzó, Dios ha comenzado una obra maravillosa de transformación del corazón de aquellos que son suyos, para hacernos más semejante a Cristo, para hacernos más semejante a Él, para que su carácter esté en nosotros. Y esto, mi amado hermano, es una obra que Dios ha comenzado, y esa es una buena obra en la vida de cada uno de nosotros. Y yo espero, como preguntaba mi hermano hace ratito, ¿estás consciente de esa transformación del Espíritu en tu vida? ¿Estás consciente cómo está obrando el Espíritu Santo en ti? No te estoy diciendo acerca de los malos hábitos que tenías y dices, no, es que ya no fumo. ¿Y qué tiene que ver si no fumas mientras sigues mintiendo? O si sigues teniendo un corazón amargado, o si sigues teniendo contención en el corazón. Y dices, bueno, pero es que ya me quité eso. Sí, porque a veces lo visible, mi amado hermano, pensamos que eso es lo único, o eso es suficiente para nosotros. Pero la realidad, hermanos, es que Dios empieza a hacer una transformación. ¿En dónde? ¿En los hábitos o en el corazón? Y entonces empieza a ver al cigarrillo no tanto como algo no deseable que te hace mal a los pulmones y que luego te puede dar cáncer. Estás viendo que eso dice el Señor, que yo fui comprado por precio y que yo tengo que glorificar a Dios en mi cuerpo. Y yo puedo observar eso, y que dice que he sido comprado por sangre, y esa sangre preciosa me debe obligar y me debe llevar a compungir en mi corazón y decir, yo quiero ser santo como mi Padre Celestial es santo. Ya no voy a dejar de fumar, no tanto porque hace daño, sino porque sé que he sido comprado por sangre y costó grande sangre, una preciosa sangre por ello. Entonces ya no somos enemigos y estamos siendo ahora tú y yo objetos de una buena obra de Dios. Y amado hermano, me encanta porque el versículo 6 lo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros una obra, dice ahí, dice la buena obra. Escuche esto, Dios haciendo una obra buena en mí. La palabrita misma es semejante a esa que dice que cuando Dios creó las cosas, dijo que todo eso era bueno en gran manera. Y lo que Dios está haciendo en mi vida es algo bueno en gran manera, mi amado hermano. Yo espero que estés consciente de lo que está pasando en tu vida, esta transformación a través del poder del Espíritu Santo, porque entonces ahora, como decía el canto, y creo que coincidió, Dios ahora está, posando sobre nosotros alegremente. Dios está, haciendo una obra alegremente en nosotros, para que vivamos nosotros satisfechos en el Señor, plenos en el Señor, completos en Él y buscando siempre su rostro. Amén. Así que la obra de Dios es maravillosa, y precisamente esto era lo que no teníamos. ¿Me explico? Era lo que estábamos ajenos a estas cosas. Por eso la promesa hecha a los suyos una de ellas está en Jeremías 32, por favor.
Y va a descubrir en esta promesa de Dios, en esta alegría que tiene Dios en hacernos el bien, para que vivamos satisfechos, plenos, completos en Él. Mire cómo lo dice Jeremías capítulo 32, versículo 40 y 41. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo con voz fuerte. Dice así: y haré con ellos pacto eterno. ¿Sí estoy yo ahí? Jeremías 32, 40 y 41. Todos juntos dice: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Bendito sea el Señor de esta obra que hace. Amén. Mire nada más todas las cosas fabulosas que dice este Dios misericordioso. Y haré con ellos primeramente un pacto, ¿qué? Eterno. Y ese pacto eterno significa que es por siempre y siempre y siempre. Y ese pacto eterno será ¿en quién? Está hecho en Cristo Jesús. Y escuche esto, mire, ahora viene lo que Dios dice: que no me volveré atrás de hacerles. Mi amado hermano, Dios jamás te va a hacer mal. Él dice que Él nunca se va a volver dice que no se volverá atrás de hacerte bien. Él dice que te va a hacer bien siempre. Y mi amado hermano, si estás en dificultades, si tienes un problema de salud, si tienes problemas económicos, si la cuestión de un hijo, la cuestión de un esposo, la cuestión de lo que sea, dice, ese es bien. Es un bien que Dios nos está haciendo. Amén. Así que el Dios de toda misericordia es un Dios que siempre me va a hacer bien. Eso pongámoslo en nuestra mente. No éramos nadie, estamos alejados de Dios, objetos de la ira de Dios, pero Dios en su misericordia a través de Jesucristo nos dio precisamente vida. Y ahora dice Dios: estoy haciendo un pacto, yo un pacto contigo, y ese pacto es que jamás, jamás dejaré de hacerte bien a ti. Ay, mi amado hermano, ojalá que eso siempre tuviéramos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y de veras, hermanos, eso sería suficiente para nosotros, porque muchas veces caemos en los grandes problemas de falta de fe, porque creemos que Dios nos está haciendo bien si nos está haciendo un mal. Pero Dios ha dicho: siempre, siempre te voy a hacer bien. Y escucha ahora: y pondré mi temor en el corazón de ellos. ¿Para qué? Para que no se aparte. Es Dios el que pone en tu corazón el temor a Él. Es Dios mismo viniendo a ti y tomándote a través de su Espíritu Santo, mora en ti, y Él el que te lleva, es el que pone el temor, es el que te permite precisamente buscar todo aquello para la gloria del Señor. Escuche, va a poner el temor suyo en tu corazón para que no te apartes de Él, lo cual significa que el poder de Dios nos mantiene, nos sostiene, nos guía, para que tú, que eres hijo de Dios, para que yo, que somos hijos de Dios, jamás, jamás nos apartemos. Así que con plena confianza, Dios está desbordando todas sus bendiciones sobre ti, y además Él mismo está poniendo temor a tu corazón para que tú no te apartes de Él. Y luego note el versículo 41. Hombre, si esto no fuera suficiente, dice el 41. Y además me alegraré con ellos. ¿Qué cosa? Así que cada vez que Dios viene a tu vida para darte algo, o para hacerte pasar por algo, o para que Él te colme de bendiciones, y escucha, sus bendiciones, no las que tú pienses que son bendiciones y estas son verdaderamente cuestiones de Dios sobre mí. No, Él siempre dice, notas que el primero dijo que siempre te iba a hacer un bien, de tal manera que cualquier cosa que venga a ti es un bien. Y Él dice, y sobre ese bien, y yo me estoy alegrando con ellos haciéndote bien. Así que el Dios de toda soberanía, el Dios tan maravilloso, cuando estamos en dificultades y situaciones por las que pasamos, Dios viene a nosotros y mire, no dice, porque como es mi hijo, pues está, ya, para que no me estés quitando el tiempo. Sino al contrario, Él gozoso está presto para darnos aquello que Él sabe que es para nosotros. Amén. Así que mi amado hermano, nunca pienses que el Dios grande, el Padre tuyo, te va a aventar ahí un pedazo de pan ahí al piso y decir, pues ya que con eso satisfaga. Él aderezará mesa delante de ti en presencia de sus angustiadores, y ungirá tu cabeza con aceite, y tu copa va a estar rebosando, porque Él se alegra haciéndote bien a ti. Y añade al final, y los plantaré en esta tierra en verdad.
el Dios del cielo nos arraigará en Él. Así que, mi amado hermano, no solo fue comprada nuestra salvación en Cristo Jesús, también en esa cruz Dios nos otorgó todo bien a nuestras vidas. Amén. Así que sin la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, lo único que podríamos experimentar, ¿qué sería? La ira de Dios sobre nosotros. Pero debido a su muerte, Dios nos ha hecho los beneficiarios de ella y nos ha hecho tan maravillosamente beneficiarios que incluso Él se alegra haciéndonos bien todo el tiempo. ¡Qué barbaridad! Y gloria al Señor por ello. Entonces, mi amado hermano, vuelvo a repetir, todo lo que te suceda en tu vida, cualquier tipo de problema, cualquier tipo de dolor, cualquier tipo de angustia, de alegría, todo ello está y es muestra del amor de Dios y del gozo de Dios por hacerte bien. Así que recibe con gozo lo que el Señor te está dando ahora. Y no estés pensando, ¿por qué me lo dio a mí? ¿Por qué no se lo dio a ese? ¿Por qué yo y por qué ese no? Porque el Dios del cielo, sea lo que sea que está sucediendo, amorosamente te lo está dando. Y Él ha dicho que te dará siempre bien y además se está alegrando en dártelo para su propia gloria. Entonces, mi amado hermano, todo lo que pasa en la vida nuestra es el reflejo de un Dios amoroso para los suyos. Amén. Romanos 8:32, creo que ya se sabe ese texto. Es un texto también muy lindo, muy maravilloso, que nos permite disfrutar estas verdades. Y dice versículo 32 de Romanos 8. Juntos, ayúdenme por favor, con voz fuerte. Dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él? Ese es un texto maravilloso, ¿ya lo entendió? Ahora sí, a la luz de todo lo que hemos dicho, ¿ya lo entendió? Primeramente, Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Y entonces la pregunta es una pregunta que tiene una contestación que está implícita. Si Él entregó lo maravilloso, lo excelso que es su propio Hijo, y entonces te pregunta, ¿crees que no te va a dar todas las cosas? ¿Tú qué pensarías? ¿Qué respondes a esto? Si Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por ti, por los suyos, ¿cómo no te va a dar también con Él todas las cosas? Escucha, ¿cómo no también te va a dar a ti con Él? Así que lo que dice el texto es que toda bendición está ¿en quién? En Cristo. Cada una de esas bendiciones con las cuales Dios se goza en darnos están en Cristo. Y bendito sea el Señor por ello. Amén. Entonces, mi amado, la muerte del Señor Jesucristo nos asegura a todos aquellos que confían en Él, a todos los que son de su nombre, absolutamente todas las bendiciones que Dios nos pueda dar están aseguradas ya en Cristo Jesús. Amén. Gózate con ello, hermano, y si es una verdad que te hace sentir gozoso, pues proclama a Dios un amén, porque lo decimos con nuestra boca, pero le decimos a Dios, es verdad, el Dios del cielo es así. Entonces todas las respuestas, todas a nuestras oraciones, se deben solamente a la muerte de Cristo. Y eso es lo que dice el escritor de Hebreos. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Va a notar usted cómo es que dice el escritor de Hebreos esta realidad de que todo está en Cristo también. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Entonces, mi amado hermano, esto es importante, porque toda respuesta a nuestra oración se debe solamente a la muerte de Cristo. Solamente es por Cristo. Todas las bendiciones nos llegan a través de Jesús. Por lo tanto, entonces, nunca pienses que mereces que Dios responda a tus oraciones. Si no es a través de Cristo, si no es a través de sus méritos, si no es en comunión con Él, no pienses que mereces que Dios responda a tus oraciones. Hombre, es que yo estoy orando a Dios y merezco que Dios conteste mis oraciones. ¿Por qué? Pues porque he estado orando, me he estado congregando, he dejado el cigarrillo, he dejado las malas palabras. Dios me tiene que contestar mis oraciones. Eso, mi amado hermano, no le da la gloria a Dios, sino al hombre. Porque lo único que merecíamos, mi amado, era la ira de Dios y el infierno eterno. Así que cualquier bendición que hoy Dios nos concede, cualquier bendición que hoy Dios trae a nuestras vidas, cualquier oración contestada es pura misericordia por parte de Dios y no un trabajo que tú hayas hecho para merecerlo. No es doblarle la mano a Dios para que haga aquello que tú quieres, sino que todo lo que has recibido, lo has recibido de gracia para que lo disfrutes y para que veas al Señor mucho más grande y fabuloso y hermoso y para que cada día abraces y valores al Señor de toda misericordia. Entonces aquí está esta primera verdad. La segunda cosa que está implícito en lo que te estoy diciendo es esta. Si Dios primeramente tenía ira o estaba la ira de Dios sobre nosotros, a través de Cristo Jesús todos los suyos ahora reciben amorosamente de Dios todo aquello en Cristo y que nosotros no somos merecedores, sino solamente a través de Cristo, entonces aquí está otra verdad que está íntimamente relacionada con esta. Dios solo responde oraciones de los suyos. Dios solo contesta oración de los suyos. Ya sé que alguien va a levantar la mano, pero yo conozco una persona ahorita, espéreme tantito, deje terminar. Dios solo responde oraciones de los suyos, de los elegidos, de los salvos, de los redimidos por su sangre, de los que han creído en Cristo Jesús. Amén. Y amigo que nos escucha, amigo que nos ve, debes ser salvo para que Dios escuche tus oraciones. Ninguna, absolutamente ninguna de tus oraciones será escuchada porque no le amas, no le sirves, no te has arrepentido. Ninguna de tus oraciones será escuchada porque eres un enemigo de Dios, porque estás fuera de su voluntad. Porque no es tu tesoro, porque Dios no es tu tesoro más precioso, porque no lo valoras al grado de despreciar lo tuyo propio, hacerlo para un lado, porque amas el pecado, porque amas hacer lo malo, porque amas vivir una vida alejada de Dios. Dios no contesta esas oraciones. Solo hay una oración que Él responde. Y esa oración es aquella que clama por salvación y perdón de sus pecados. Es la oración que clama por misericordia y perdón de pecados. Y ya está. Y si Dios te concede en su soberanía una respuesta a la oración, no tiene ninguna importancia ni relevancia si sigues viviendo en ese mismo camino. ¿Me explico? Por eso, cada vez que Dios en su gran sabiduría hace que una persona pueda ser sanada o lo que sea que no le conoce, no es simplemente porque esa persona diga, ay, pues Dios me sanó y está bien y ya punto y ya me voy. No, es Dios viniendo a él para mostrarle quién es él y que esa persona se arrepienta, deje sus pecados y camine hacia la sombra de Dios. Cuando Dios concede a una persona en su mera soberanía una respuesta a la oración, no tiene mayor trascendencia para nosotros, no es una trascendencia eterna, de hecho. Si después de que tú recibiste o que el Señor te dio algo ahí, simplemente no clamas a Cristo por perdón y por salvación. No tiene trascendencia espiritual. ¿Recuerda cuántos hombres el Señor no sanó en su andar? Muchos.
No sé cuántos de ellos. A mí me llama poderosamente la atención porque dice la Escritura que el Señor hizo milagros, ¿cuántos? 120 milagros. ¿No? ¿Por qué pongo 120? Bueno, me voy a explicar. Porque ¿cuántos estaban en aquel aposento alto? 120 discípulos, ¿cierto? Entonces yo quiero pensar que a muchos de ellos pasó algo extraordinario y llegaron al arrepentimiento y estuvieron ahí. Pero dice la Escritura que solamente el Señor hizo 120 milagros. ¿No? Yo quiero imaginar, no sé, pero ¿quieres imaginarte a aquel hombre que era manco? Que una persona que es manca que no tiene. No tiene una mano. Fíjate, no tenía una mano. ¿Y Dios qué hizo? El Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Le dio una mano. Ese es uno de los milagros que más me impresionan. Yo no sé qué hubiera pasado ahí, pero alguien que no tenga una mano, que simplemente tiene el muñón, ¿verdad? De repente le sale la mano. Bueno, yo estoy pensando, quizá, no solamente es un quizá estaba en ese aposento. Pero a otros que le sanó la suegra, la hija, que le sanó a algunos, seguramente fue de los que dijeron crucifícale, porque mi amado hermano, no tiene trascendencia eterna que tú veas milagros, que seas objetos de milagros. No tiene ninguna trascendencia eterna que Dios haga en ti algún tipo de favor si tu vida no cambia. Si sigues por ese mismo camino, si persistes en tus pecados, si persistes en amar lo tuyo y no a Dios, simplemente no tiene ninguna trascendencia espiritual si tú no amas al Señor, aunque el mayor milagro que tú puedas ver a tus ojos no te lleva ni te guía a Cristo. Entonces, por eso digo que Dios solamente responde las oraciones de los suyos. ¿Te gozas en eso, hermano? Ay, si tú dices, yo soy uno de esos. Yo soy una de esas ovejas perdidas que Dios vino a rescatarme y ahora soy objeto de su favor. Hombre, qué barbaridad, me cargó sobre sus hombros y me llevó al redil. Ahora no solamente ahí, sino también como aquel hombre, ¿verdad? Me tomó, me limpió las heridas, me subió a su cabalgadura, me llevó a la casa del mesonero, ha pagado todas las cosas y ahora estoy sano, estoy completo. He sido objeto de su amor, de su favor. ¿Por qué? Porque Él así lo quiso y al mismo tiempo ahora me dice, puedes tú pedir y yo te puedo contestar. Entonces, si Dios solo responde las oraciones de los suyos, de los elegidos, de los salvos, de los redimidos por su sangre, de los que han creído en Cristo Jesús, entonces, ¿qué actitud deberíamos tener para que nuestras oraciones sean respondidas? Me explico. Quizá tú pienses, bueno, hermano, creo que yo soy uno de esos. Yo creo que soy uno de esos de los que estoy hablando, que soy de los creyentes, de los elegidos en Cristo Jesús, de los salvos. Y como soy de esos, pues entonces significa que todas las bendiciones caen sobre mí, aunque ande mal. ¿Será así? Bueno, yo sé que pues sí, ando mal, pues todavía esas malas palabras, yo sé que las tengo que quitar, pero no las quito porque no quiero, no es porque no se pueda. La otra mujer, bueno, pues sí, pero, ay Dios, tú sabes que es bien difícil, ¿no? Y empezamos a ponerle peros a nuestros pecados. ¿Te gusta ponerle peros y concesiones a tus pecados? Ay, no, sí, Señor, es que, ay, si tú me comprendieras, Señor, es que es tan difícil. Es que yo he crecido desde chiquito así, y así me formaron, y mis padres, y que yo nací sin esto, y nací sin aquello, y fui solo, y casi me desarrollé, ¿verdad? Como aquel niño de la selva, no sé cómo se llama, ¿verdad? Del libro de la selva. Yo casi me desarrollé como ellos, así entre leones y tigres y víboras. Y por eso es que soy así, o sea, esa es mi naturaleza. Y entonces, ¿qué Cristo ha hecho en tu vida? Como para que a un hombre rudo no lo pueda cambiar en un hombre blando, que un hombre hiriente no lo pueda cambiar por palabras suaves, que un mal esposo no lo pueda cambiar por un buen esposo, que una mala esposa no la pueda cambiar por una buena esposa. ¿Qué acaso Cristo no tiene poder para hacer eso? Entonces, el gran problema, mi amado hermano, es que muchas veces nos escudamos detrás de lo que somos. Y entonces, ¿cómo tenemos que actuar? ¿De qué depende que tus oraciones sean contestadas? Bueno, nuestra actitud es importante en ello, ¿cierto? Vuelvo a repetir. Depende de que Dios en su pura gracia nos lo ha dado. Pero, ¿y nosotros qué?
Esto es algo de lo que ha estado viniendo hablando nuestro hermano los miércoles y empieza a hablar. Es decir, esforzados y valientes, se llama el tema de los miércoles, lo cual los invitamos a que participen, hermanos. Está poniéndose muy interesante las pláticas, las charlas, la enseñanza en ese tiempo. Porque Dios no nos salvó para ser pasivos, ¿me explico? Dios no te salva y dice, ya te salvé y punto. No, Él da órdenes, Él te da la fuerza, Él te da el poder, Él te da su Espíritu Santo para que puedas hacerlo, ¿cierto? Y entonces, ¿qué actitud deberíamos tener ahora? ¿Esperaríamos entonces en la cama para que nos caigan las bendiciones? ¿Viviremos así en la carne? De todos modos, el Señor ya dijo que, pues, somos suyos. No. Y aunque creo que muchos no tienen ese pensamiento, pero sí lo viven como tal. ¿Me explico? Ninguno dice, pues hagamos males para que nos vengan bienes. ¿Alguno de ustedes ha dicho eso? Ahora que ya es creyente. No, yo voy a hacer muchos males para que me vengan muchos bienes. Nadie lo dice, ¿verdad? Ya ahora que conocemos a Cristo, bueno, o por lo menos conocemos la palabra. Pero ¿qué tal que piensas que porque aunque estés haciendo algo mal, de todos modos Dios te está bendiciendo y con eso te conformas? Sí, yo sé que no ando bien. Ya cuando una persona te dice, yo sé que no ando bien, es que no anda bien. ¿Me explico? O sea, no tiene que decirnos que no anda bien. O sea, yo sé que no ando bien. Entonces ya todo lo que más te diga, hermano, es simplemente estar justificando. ¿Cómo te puedes catalogar hoy en Cristo Jesús? ¿Firme, constante, valiente y esforzado? ¿O como un barco que es llevado por las olas del mar? De un lado para otro, inconstante en todos tus caminos. Entonces, ¿qué actitud deberíamos tener? Bueno, hemos hablado ya de ello y quiero ser repetitivo. Usted dirá, hermano, pues son los mismos textos que hablamos, ¿no? Son los mismos de siempre. Bueno, yo quiero ser repetitivo porque la palabra de Dios así lo es para con nosotros. Me gustaría, ¿verdad?, que entre más repita estas cosas y que el Espíritu de Dios trabaje en su corazón y en el mío, esto quede grabado en nuestra mente y en nuestras almas, para un mayor gozo, para un mayor disfrute de nuestro Dios. Porque es indispensable decir que la actitud que debemos tener para con Dios, para que Él responda a nuestras oraciones, es primeramente la actitud de un hijo frente a su padre. Es la actitud de un hijo frente a su padre. Y mire cómo el Señor Jesucristo nos va a llevar a esto que digo. ¿Cómo es que Dios contesta nuestras oraciones? Bueno, cuando nosotros tenemos una actitud de hijos frente a nuestro Padre. ¿Quiere observarlo? Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. Lo que usa el Señor en su argumento es acerca de la oración, de que pidamos, pero incluye ahí la manera en que deberíamos hacer, en qué relación. Él, mi Padre, yo, hijo. ¿Me acompaña? 7, del 7 al 11. Juntos, fuerte, dice así. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. ¿Ya notaron la connotación del texto? Es, tú pide, Él te va a dar, busca, vas a hallar, llama y te va a abrir. Y entonces empieza a decir esto demás, y termina diciendo, pues ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, y mire cómo se relaciona ahora. ¿Cuánto más? ¿Qué cosa? Vuestro Padre. Entonces Él dice, tienes que entender que en esta cuestión de tus oraciones debe haber una relación de padre a hijo, y tus oraciones también van encaminadas a eso, y la contestación de tus oraciones, debemos entenderlo, va en ese sentido, de un padre para con un hijo. Si somos hijos de Dios por adopción, por supuesto en Cristo Jesús, ahora tenemos un Padre en los cielos. Y a ese Padre le puedes clamar, le puedes pedir, te puedes acercar. Y puedes pedirle, mi amado hermano, ayuda, cuidado, protección, alimento, salud, compañía. Puedes pedirle. Entonces, todas nuestras oraciones son y deben ser la expresión de un niño dirigiéndose hacia su padre. ¿Me explico? Piensa en ello. Llega tu hijo y te dice, Padre,
por la autoridad que tengo y que me has dado por ser tu hijo, reclamo y tomo y recibo toda bendición tuya. Así que dame para mis chicles. ¿No? Se oye ridículo. Si lo ves en esta connotación, ¿cierto? Si somos hijos de Dios por adopción, te puedes acercar a tu Padre confiadamente. Y entonces todas tus oraciones son la expresión de un niño dirigidos a su Padre. Y no hace muchos meses hablamos, algunos meses hablamos sobre Abba Padre. ¿Recuerdan? Papito, papi. Esa intimidad que tenemos con Él. Él, Dios, es tu Padre. No olvides que es tu Señor, que es tu Salvador, que es el Dios eterno, que es el Santo, pero también es tu Padre. Entonces respétalo. Entonces trátalo como lo que es, tu Padre. ¿Y nosotros qué somos? Sus hijos. Y piensa en esta expresión, ahora somos sus niños. A los que son padres, ¿te acuerdas cuando eran tus niños? Así chiquitos, ¿verdad? Ay, vienen ahí, te pedían las cosas más fabulosas del mundo, ¿verdad? Cómprame una vaca, ¿no? Entonces, ay, lo único que te puedo comprar es 2 litros de leche, ¿no? Es lo único que podemos comprar. Papá, llévame al mar, y tú dices, es que no puedo llevar, pero lo llevas a una alberca. Pues no. O simplemente le compras una alberca ahí en tu casa y ahí lo pones, una cubeta y ahí lo metes, ¿verdad? Mire, Él es el Padre y nosotros somos sus niños. Pero si sus niños, es decir, si nosotros tenemos malas actitudes, tenemos malos hábitos, tenemos una mala conducta con nuestro Padre, ¿qué hará el Padre? ¿Darnos lo que le pidamos? No creo. ¿Me explico? ¿Cuántos se han portado mal? Así, ¿recuerda cuando era niño? Que te portaste mal. Y después llegaste y dijiste, ¿y me compras tal cosa después de eso? O sea, como que es algo de lo que nos decía nuestro hermano hace ratito, ¿no? De este ejemplo de aquel trabajador de una panadería, ¿verdad? Que lo detiene el policía y le está diciendo todas las infracciones que hizo y dice, bueno, ya me tengo que ir, ¿no? O sea, ¿cuántos de nosotros no somos así? Llegas ahí, haces algo malo, tu hijo hace algo malo y está así, ¿no? Y ya estás tú ahí diciéndole, y ya terminas y dice, ¿y entonces no me vas a comprar el carrito? ¿Sí les ha pasado? Así somos nosotros con el Señor. Nos portamos mal, hacemos cosas desagradables, manchamos el nombre de nuestro Padre y después queremos decir, pero bueno, está bien eso, ya pasó, pues, pero tú eres un Dios poderoso, maravilloso, perdonador, así que perdóname, ¿y sí me vas a dar lo que te pedí? Porque mire usted, un buen padre no le va a dar a su hijo lo que pide debido a aquellas cosas que lo han deshonrado. Porque sabe que de dárselo le hará daño y deshonrará su propio nombre, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes pueden decir, a lo mejor ya no los están viendo, no los van a ver en YouTube ni nada, pero cuántos dicen, no, mi papá no lo mangoneábamos, no, mi papá, tú ibas con mi papá y le ponías ojitos, ay papi, que no sé qué, después que el papá, bueno, está bien, y entonces todo el mundo decía, hasta la mamá decía, no, mi marido ese, o sea, es bien blandengue con sus hijos, hacen cosas malas y les da. Pero nuestro Padre Celestial no es así. Papá que estás aquí, mamá que estás aquí, de jóvenes, de niños, no seas como los papás del mundo. Espérame, voy a usar esto. No seas como su padre el diablo, que les da, o que busca darles, o que busca proveerlos, o que busca hacerlos sentir bien, aunque se porten mal. Porque tu Padre Celestial, si lo deshonras, Él no te va a dar aquello que le deshonre. Porque el buen Padre, mi amado hermano, no te va a dar algo cuando tú lo has deshonrado, porque va en juego su propia integridad, su propio nombre. De ahí textos como los que ya hemos analizado, que me gustaría que los volviéramos a analizar. ¿Me ayuda? Juan 15:7. Dice Juan 15:7, ayúdeme fuerte. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Hijo, pídele perdón a tu hermano. Le rompiste su juguete. No.
Más bien cómprame un helado en el McDonald's, ¿no? ¿Notan? ¿Notan lo que dice el Señor? Un niño que ignora lo que su padre dice, no puede recibir aquello que le pide a su padre. Porque si le diera algo el padre, básicamente lo que estaría haciendo era confirmar el mal que está haciendo su hijo, y de dárselo también, el padre mismo se deshonraría a sí mismo. ¿Por qué? Porque ha menospreciado su palabra. Porque él mismo, el padre, al darle algo, hace que su palabra caiga, y Dios no es así. Entonces, mi amado hermano, esta es una cuestión importante por la cual a veces nosotros pensamos que Dios no, pues yo sí tengo derecho a que Dios porque soy su hijo, porque además lo reclamo y lo tengo y lo sostengo porque Dios, pero Dios dice, a ver, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, entonces pide todo lo que quieras y te será hecho. ¿Acaso le vas a dar un premio a tu hijo cuando le dices, hijo, tiende tu cama y recoge todas tus cosas? ¿Y él no te hace caso? Y vas a su cuarto y dices, no lo hiciste, vente, te voy a comprar algo. ¿Verdad que no se oye coherente? Podemos juzgar mucho, ¿verdad? Allá no, sí, pero quizá en nuestras vidas sí lo estemos haciendo. Por eso es que a veces jugamos con estas cosas con Dios, ¿me explico? Por eso es que no es así. Lo que dice Dios es esta manera. Por tanto, mi amado hermano, si sigues siendo un enojón, si sigues siendo un rencoroso, si sigues siendo un soberbio, o un celoso, o un amargado, o un resentido, o sin amor para tu hermano, sin amor a tu prójimo, no deberías pensar que Dios va a responder tus oraciones. No, hermano, pero es que yo no soy, yo no soy rencoroso. Bueno, o sea, no le tengo coraje al hermano ni nada, pero nomás, mire, con que no se meta conmigo es suficiente. O sea, ¿a dónde queremos llegar? ¿Me explico? La voluntad de Dios es que amemos a nuestros hermanos o no. ¿Cómo? ¿Solamente a los que nos cae bien? ¿A los que nos saludan? ¿A todos? ¿Hasta los más difíciles? Hasta a mí me tienen que amar, pues, ¿no? ¿La voluntad de Dios es que le guardemos rencor a alguien? No, y si hay un rencor en tu corazón, mi amado hermano, no esperes que Dios escuche tu oración. O si hay un resentimiento, o que no aprecies a tu hermano, o que hables mal de ellos, o simplemente no lo defiendas cuando alguien esté hablando mal de él, o que seamos murmuradores de los hermanos, si no hay una actitud de amor en el corazón, la respuesta a nuestras oraciones seguirá siendo negada. No. Mire un ejemplo, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7. Dice la Escritura, Primera de Pedro 3, 7, juntos. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones... ¡Ay! ¿Alguna explicación que hay que dar? Bueno, y creo que también va en el mismo sentido con nuestras hermanas. Pero escucha, para que tus oraciones no tengan... Ahora puedes empezar a preguntar, ¿mis oraciones tienen estorbo por esta causa? Creo que principalmente el apóstol Pedro tiene en mente a los esposos, pero creo que se aplica a ambos y para todos en general. Por el detalle que dice más adelante en el texto. Después del versículo 3:7, vamos al versículo 11:12 y va a ver que entonces ya nos incluye a todos, ¿va? Entonces, 1 Pedro 3:11 y 12 dice, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Escuche, si hemos de vivir sabiamente y para que nuestras oraciones no tengan estorbo, entonces todos deberíamos apartarnos del mal, hacer el bien, buscar la paz, seguirla, porque, ahí está la frase, porque los ojos del Señor están sobre ¿quién? Sobre los justos. Los ojos de Dios están sobre los justos, mi amado hermano. Ahora tú dirás, oh bueno, pero yo soy justo en Cristo Jesús, oh aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Sí, soy un justo medio tremendo, pero soy justo. No, la justicia de la que estoy hablando aquí, mi amado hermano, no es la justicia posicional en Cristo, me explico, lo que ya somos en Cristo. Esta palabrita justo que aparece aquí es esa doble connotación, justo en posición, pero al mismo tiempo en nuestra forma de vivir. Es decir,
Los justos como salvos y los justos salvados que hacen lo correcto, que hacen lo amoroso, que hacen bien al prójimo. Los ojos del Señor están sobre los justos que hacen cosas justas y sus oídos atentos a las oraciones de ellos. Entonces, si no estás siendo un hombre, un creyente, una mujer, un hijo, así, justo, viviendo en esa justicia que Dios espera en su palabra, es decir, una vida justa, una vida que agrade al Señor, una vida que haga bien al prójimo, entonces no esperes que Dios escuche tu oración, amado hermano. Porque si no consideras a tu esposa, no consideras a tus hermanos en la fe, no consideras a los demás, si no eres comprensivo, si no eres paciente, si no eres considerado, si no eres compasivo también, o amable y respetuoso en el hogar, en tu casa y fuera de ella, entonces tus oraciones verán un obstáculo a su respuesta. Así de sencillo. Dios ha dicho que sus oídos están atentos a las oraciones de ¿quiénes? De los justos. ¿Tú estás viviendo así, en justicia? ¿Estás conduciendo tu vida en justicia? ¿Y esa justicia de quién es? ¿De quién es? ¿De todo el mundo? ¿O de sus hijos? De sus hijos, que están haciendo lo que es correcto delante de los ojos del Señor. En la misma línea lo dice Santiago, acompáñenme. Santiago capítulo 5, versículo 16. Es similar a lo que dice Santiago en el capítulo 5, versículo 16, que nos va a ayudar, mire, a entender muchas cosas. ¿Lo tiene, por favor? Lo tiene bajo ese mismo sentir de justicia. Dice 5:16 de Santiago, ayúdeme. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Ya notaron? Y después pone un ejemplo. ¿De quién? De Elías. Pero escucha esto, confiesa tus pecados los unos a los otros y oren los unos por los otros para que seáis sanados. Y es que, mi amado hermano, hay mucha enfermedad espiritual y enfermedad física porque unos a otros nos ofendemos y no pedimos perdón. En el matrimonio hay mucho problema, hay mucha enfermedad, pues voy a llamarle así, en los matrimonios, porque nos hemos ofendido pero no nos pedimos perdón. En la relación de nuestros hijos, amado hermano, a veces nosotros ofendemos mucho a nuestros hijos y no les pedimos perdón. Padre, pide perdón a tus hijos. Hijo, pide perdón a tus padres. Hermanos, pídanse perdón. Esposos, pídanse perdón. Escucha esto. Ora los unos por los otros para que seas sanado. Y termina Santiago diciendo esto. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, aquí está la connotación, porque inmediatamente habla de Elías. Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Pero oró y entonces dejó de llover. Escuche. El ejemplo que pone de Elías es de un hombre sujeto a pasiones, pero un hombre justo delante y frente de Dios, porque su vida reflejaba que amaba al Señor, su vida reflejaba que hacía la voluntad del Señor, porque su vida reflejaba obediencia a Dios, porque su vida reflejaba que estaba haciéndole bien a su prójimo, porque su obediencia y su vida hacía precisamente que él se condujera con toda justicia delante de Dios y de los hombres, y por ello sus oraciones fueron contestadas. Imagínense a un Elías, ¿verdad? Metido ahí, no, Señor, no voy a ir y no voy a ir y no voy a ir, y hazle como quieras. El rey ya me tiene hasta el copete y Jezabel, ojalá, y es más, hasta voy a decir que se caiga el balcón, que se la coman los perros y que la laman, que nada la encuentren, ya me cayó gorda, yo no voy. Entonces, ¿cómo haría Dios para que Elías pudiera orar y entonces empezara a llover? O dejara de llover. Porque Elías se conducía en una vida de justicia. Mis amados hermanos, que esto esté claro en nuestro corazón. ¿Vives una vida justa delante de Dios? ¿El justo viviendo justamente? O si andamos así, entonces Dios también va a obrar. ¿Cómo? No va a obrar así. Simplemente te va a decir no. No, porque Dios no da a nadie a medias. ¿Me explico? Bueno, te voy a dar un poquito pues, para que pruebes lo bueno que soy y luego después digas, está bien, dejo el pecado y ya me voy adelante. Él no lo va a hacer así. Simplemente no da.
cerrará las ventanas de los cielos para ti. Entonces, ¿notaron ustedes lo que el Señor dice en esa relación padre e hijo? Si estamos guardando su palabra, viviendo justamente ante los ojos de nuestro Señor, haciendo lo que es correcto, amoroso, y si confesamos humildes nuestros pecados, nuestro Padre nos va a recompensar con aquello que le pedimos, porque sabe que lo que nos va a dar resulta en mayor obediencia, en mayor amor, en mayor justicia y en mayor apreciación de su santidad y de su amor. Cuando Dios contesta tu oración, hermano, no es tanto porque eres el favorito de Dios, es porque Dios te está diciendo, te lo doy, porque te he visto, pero al mismo tiempo, para que a través de esto sea el incentivo de mayor santidad en tu vida. ¿Se ha fijado? Que Dios a veces estamos orando los hermanos y hasta en ayuno, en oración nos ponemos para que un hermano tenga trabajo, ¿verdad? Y cuando tiene, se va, deja de orar, deja de estar aquí y demás. ¿Hacia dónde surgió todas esas cosas? Pues simplemente queda en este plano. Bueno, no se convierte en algo eterno, porque no le dio la gloria a Dios. Y es lo que pasa con Israel. Observe cómo Dios trata a la nación de Israel, precisamente en esta cuestión cuando es un rebelde. Isaías capítulo 1, por favor. Isaías capítulo 1, versículo 15 al 18. Isaías 1, 15 al 18. Dice así, ayúdenme a leer todos juntos. Dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos y quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituir al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidas. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces la pregunta es esta: ¿cómo estás conduciendo tu vida hoy? ¿Cómo te estás conduciendo en el negocio que tienes? ¿Cómo te estás conduciendo en el trabajo que tienes? ¿Te estás aprovechando de tus clientes, diciéndole una cosa y dándole otra? ¿Estás engañando a las personas en lo que vendes o en lo que tú estás proveyendo? ¿Estás engañando a tu jefe que estás trabajando y no lo estás haciendo o simplemente estás perdiendo algo del tiempo? ¿Estás explotando a tus trabajadores o a los que están, digamos, por abajo de ti en escalafón? ¿Estás recurriendo al engaño en la escuela? ¿Estás mal gastando tu dinero en lo que no aprovecha? ¿Tienes un rencor contra tu hermano en la fe o con tu propia esposa o con tus hijos? Lo único que puedo decirte es lo que Dios dice, que aunque multipliques y hagas muchas oraciones, aunque intentes jornadas de ayuno y de oración, si no cambias tu actitud y si no cambia tu corazón frente a Dios, Él no va a escuchar tu oración. No lo va a hacer. Así que tienes que reflexionar hoy en tu corazón. Ahora, para perfilarme al final, no quisiera que pensaras que lo que dice la palabra de Dios es que necesitamos completamente ser sin pecado y perfectos para que Dios escuche nuestra oración. Porque quizá alguno va a decir, entonces, ¿quién? Solamente uno saber, el hermano sí, el hermano ese es bien santo. Yo creo que eso sí escucha sus oraciones. Siempre están diciendo que Dios escuchó su oración, que Dios escuchó su oración, ¿no? Y siempre andan presumiendo que es que yo oré, hermano, si pasó. Entonces dicen, bueno, pues ellos sí, porque son santos y perfectos. No es así. Lo que Dios quiere, mi amado hermano, es que sus hijos sean obedientes y que sus hijos sean santos. Y de esa santidad viene la obediencia. Así que, mi amado hermano, es precisamente lo que a veces nos olvidamos de ello. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente, Mateo capítulo 6, versículo 11 y 12. Y vas a notar, mi amado hermano, que estas dos cosas van íntimamente relacionadas. Estas dos cosas del Padre Nuestro están íntimamente relacionadas para con nosotros. Dice Mateo capítulo 6, versículo 11 y 12. Ayúdeme a leerlo con voz fuerte. Dice, el pan nuestro de cada día,
Dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El Señor no quiere personas perfectas, intachables, que nunca pequen. El Señor Jesucristo espera que todos los días oremos por nuestro pan cotidiano. ¿Ya notaron? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero asume que también estamos orando diario y cotidianamente con perdona nuestros pecados o nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Le pides que te ayude, le pides que te dé trabajo, le pides que te vaya bien en el día, le pides que te dé el recurso para poder comer. Entonces, en esa misma intensidad, pídele el perdón de tus pecados. Nuestro hermano Alfonso hace ratito que decía, es que ya no sé cuando llego al Padre Nuestro qué pedirle primero, el perdón de mis pecados o su gloria, ¿no? Y es que cuando glorificamos al Señor, ya inmediatamente asumimos quiénes somos y entonces nos guía su gracia, su misericordia a esto. Dios, clamamos a ti por el pan, pero al mismo tiempo por el perdón de nuestros pecados. No se trata de proporciones, ¿me explico? No pienses decir, bueno, le pedí 100 pesos para el día de hoy, entonces voy a pedirle 100 perdones para que ya estemos ahí. O sea, no es así. El Señor espera que todos los días ores porque Él te provea tus alimentos y también diariamente ores por el perdón de tus pecados. Porque sería contradictorio decir que Dios responde nuestras oraciones si somos perfectos y no cometemos ningún pecado, si Él mismo dice que le pidamos perdón todos los días. Por lo tanto, mi amado hermano, la persona justa cuyas oraciones tienen un gran poder, no son las que nunca pecan, sino las que se arrepienten. Son aquellas que si caen, inmediatamente se levantan y confiesan su pecado. Son las que hoy están en lucha frontal contra el pecado en su vida y están acercándose al Señor pidiendo de su ayuda. Son las que no son negligentes en sus vidas espirituales, sino que todos los días le piden la ayuda del Espíritu Santo para vencer toda tentación, vencer todo pecado y ser vencedores en el día. Son aquellos que están rogándole al Señor, tú has dicho, Dios, que tú vas a dar tu Espíritu a aquellos que te lo pidan, porque hoy necesito de tu Espíritu para ser más que vencedor, para luchar en contra del pecado, para hacer esto. Y aunque caes, en ese mismo momento se levanta y dice, Dios, ayúdame. Y entonces Dios puede contestar sus oraciones. Entonces, no pienses que Dios exige perfección y por eso es que no contesta tus oraciones. Y la segunda cosa que quiero que no caigas en ese error, tampoco quiero que pienses que porque eres obediente, que porque eres justo ante Dios, que porque te portas bien, mereces que Él responda tus oraciones. O que pienses que Dios se va a ver obligado a responderte. Eso no es congruente con lo que dijimos al principio. ¿Me explico? Dios nos ha salvado y nos ha adoptado en Él para obedecerle. ¿Sabía usted? Primera de Pedro capítulo 1-2. Dios nos ha salvado a nosotros y nos ha dotado de su poder para toda obediencia, para poder obedecerle. Primera de Pedro 1-2 dice así. ¿Lo tiene? Acompáñame a leerlo con voz fuerte. Dice así juntos: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Escuche, hemos sido nosotros salvos para obedecer. La palabrita ahí que aparece como obedecer es una palabra que en realidad dice para toda obediencia. Mi amado hermano, Dios te ha salvado para que puedas obedecer porque el poder de su Espíritu está en ti. Lo que tenemos que hacer es precisamente permitir que el Espíritu Santo en nuestras vidas esté gobernando nuestro ser. Permitir precisamente, como yo decía hace rato en esa oración, Dios, dame de tu Espíritu, que Él sea el que gobierne mis pensamientos, mis actitudes, mis palabras, mis acciones, porque yo quiero, Dios, ser un hombre y una mujer justo delante de tus ojos, un hombre y una mujer que viva para tu gloria, un hombre y una mujer que pueda disfrutar con toda libertad el hacerle bien a mi prójimo, porque te amo, porque tú eres precioso, porque yo quiero mostrar a un mundo el Dios que tú eres, Dios, porque Él nos ha dado a través de su Espíritu Santo el poder para obedecer. Así que toda conducta buena y todo buen comportamiento como hijos de Dios solo es posible a través de la misericordia de Dios en Cristo. De tal manera que nuestra obediencia, sí, es nuestra, porque nosotros lo hacemos, pero surge de la fe en el poder, en la bondad
y en la sabiduría de Dios. Y toda desobediencia surge de nuestra desconfianza a Dios. Entonces, cuando te acercas a Dios y le dices, Dios, ayúdame a mí, Él te va a dotar y Él te da, a través de su Espíritu, el poder de obedecer. Pero eso es para ejercer fe. ¿Crees que Dios pueda hacerlo en tu vida? ¿Crees que Dios pueda hacer que hoy dejes de decir malas palabras? ¿Crees que Dios pueda tener ese poder para que en el corazón tú puedas entender que le estás haciendo un daño a tu cuerpo y que estás haciendo que Dios quede mal delante de los ojos de quien te conoce, haciendo esas actitudes, teniendo esas vidas que llevas? Entonces, mi amado hermano, solamente va a responder Dios las oraciones de ¿quiénes? De los obedientes, porque se deleita tanto en ser honrado, se deleita tanto que a través de la fe sus hijos le pidan, se deleita tanto en que sus hijos a través de todo su poder de Él, a través de su Espíritu Santo, sus hijos puedan acercarse a Él confiadamente y hacer toda obediencia, que simplemente sus hijos nos abonamos al Espíritu Santo, nos abonamos a Dios que lo ha hecho todo y Él se complace en darnos aquello que le pedimos. Por tanto, deja a un lado esa idea de que por causa de tu obediencia es que tú mereces que Dios te conteste. Y entonces, claramente podríamos ver lo que dice el Señor en su palabra. Juan 9:31. Ya estamos terminando. Juan 9:31. Aquel muchacho, aquella persona que fue sana en un sábado, donde los sacerdotes y donde todo el mundo estuvo llamando a los papás y hasta lo amenazaron de muerte y de ya no dejarlo entrar, dijo esto. Mire, ahora podemos entender esto que dice el versículo 9:31 de Juan, juntos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Mi amado hermano, temer a Dios, hacer su voluntad. ¿A esos qué? Entonces, cuando Jesús nos ordena, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, nos ordena que además de orar, también vivamos como hijos de un Padre santo, de un Padre misericordioso, de un Padre en toda la extensión de la palabra. Nos ordena que oremos, porque Él es nuestro Padre Celestial, que sabe dar buenas dádivas a sus hijos. Así que, mi amado hermano, deja que la palabra de Dios permanezca en tu vida. Deja a un lado toda especie de mal, toda iniquidad, todo pecado. Empieza desde el corazón a amar a tus hermanos en la fe, haciéndoles bien, y también a tu prójimo. Empieza a confesar tus pecados diariamente en la misma intensidad que oras por tus alimentos. Empieza a caminar en la luz de la palabra de Dios y en la comunión con tu Padre Celestial. Y entonces espera de Él su misericordia, porque Él se goza en dar a sus hijos todo aquello que sabe que les va a hacer bien y que sus hijos le piden. Vamos a ponernos en pie.